Hola, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo a desarrollar en Swift 4. En este caso vamos a ver un tema por ahí más teórico, pero es fundamental, sin esto no vamos a poder trabajar, y es sobre los valores numéricos. Vamos a ver primero cuáles son los temas a tratar. Hoy les aviso, no usamos Xcode. En el próximo episodio sí, vamos a dar a la aplicación justamente todo esto, pero vamos a hablar sobre los números enteros, los límites de los enteros, int, uint, luego vamos a hablar de los números en punto flotante y sistema de tipo de inferencia de tipos. Ahora bien, les aviso, no se asusten, esto puede que diga 41 páginas o slides en este caso. Quédense tranquilos, son 8. En realidad las transiciones llevan por ahí más que nada. Es para hacerlo más fácil de seccionar el contenido. Va a ser bastante rápido, así que comencemos. Primero vamos a hablar de los números enteros. Los números enteros son aquellos que no tienen componente fraccional. Esto quiere decir aquellos que no tienen coma, por así decirlo. 17, 4, 8 son números enteros. Ahora 1.5 no, porque tiene una parte fraccional. Hay un punto decimal ahí. Sé que no es la definición exacta, matemáticamente correcta. A los que sepan matemática básica esto les resulta trivial. Los números enteros son muy fáciles de entender. Y acá tenemos ejemplos como el 42, el menos 17, el 0 y así tenemos todos los números. Luego pueden ser signed, es decir, positivos, 0 y negativos, y unsigned, es decir, solamente positivos y 0. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Bueno, podemos pensar a los signed como los números enteros en las matemáticas y los unsigned como números naturales, sub 0. Incluyen el 0, está todo bien, tenemos del 0 en adelante. Con los unsigned no tienen signo. En cambio con signo podíamos distinguir entre negativos y positivos, y bueno, el 0 no tiene signo. Swift provee enteros signed y unsigned de forma de 8, 16, 32 y 64 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que para representar internamente el número utiliza 8 bits, 16 bits, 32 bits y 64 bits. Hay distintas representaciones. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, es un tema que no vamos a entrar mucho en profundidad. Vamos a dar algunas nociones sobre eso. Pero si quieren saber más al respecto, les recomiendo vayan a un curso que tengo disponible en YouTube, donde hablo de representación computacional de datos. Van a aprender cómo funciona el sistema binario, octal, de hexadecimal, cómo convertir en el sistema de unidades que ustedes quieran. Así que, perdón, en el sistema numérico que ustedes quieran, en la base que ustedes quieran. Así que, bueno, les dejo esa oportunidad si quieren profundizar más. Si no, podemos continuar con lo que es el material, ignorando por ahí un poco eso. Recomiendo aprender un poco más siempre. Para identificarlos, los tipos llevan el sufijo con la cantidad de bits, es decir, entero. Hasta ahora vamos a ver lo que significa, pero podemos tener enteros de 64 bits, de 32, de 16 o de 8 bits. Por ejemplo, tenemos uint 8. Sé que uint todavía no lo vimos, pero uint 8 es un entero unsigned de 8 bits. Int 32 es un entero signed de 32 bits. Ahora bien, vamos a ver los límites que hay en los números. ¿Cuáles son sus diferencias? Bueno, se puede acceder a los valores mínimos o máximos de cada tipo de entero, eso es fundamental. Por ejemplo, podemos tener el mínimo con uint.min, es decir, se utiliza la notación punto, con lo cual estamos indicando de uint 8, la estructura uint 8 que se utiliza para representar a un número, dame el mínimo, punto min. En este caso sería 0. Ahora ponemos el máximo, sería uint, en este caso 8.max en vez de min, valdría 255, que es el valor máximo que podemos representar con un uint 8. Vemos que los uint 8 de 8 bits solamente van desde 0 a 255 incluidos ambos. Ahora bien, los límites que se utilizan para saber el alcance de los números es respetando ciertas reglas. ¿Cuáles reglas son? Bueno, por ejemplo, en enteros signed de n bits significa que podemos representar números entre menos 2 a la n-1 y 2 a la n-1 menos 1, ambos incluidos, son rangos cerrados. Esto es notación matemática, lo siento, así es como funciona. La computación es matemática en buena parte de su esencia, así que si quieren aprender a programar decentemente, les recomiendo enfóquense en aprender matemática, porque si no, no les va a ir muy bien. Ahora tenemos también los enteros unsigned, que los enteros unsigned de n bits representan valores de 0 hasta 2 a la n, eso menos 1. Son ese rango de valores. Por ejemplo, de 8 bits, vamos a ver, acaso de uint 8 es un unsigned, que va, el valor mínimo es 0, como vemos es 0, y el valor máximo es 2 a la n menos 1, cuando n vale 8. 2 a la 8 es 256, y a eso le restamos 1, que es 255, si no me creen. 2
da 8, me da 256, eso le resto 1, 255. Ven que funciona. Sigamos. Vamos a hablar ahora del tipo int. Este ya le habíamos hecho mención. No explicamos mucho qué es lo que hacía, era la representación de un número entero. Pero int es uno de los tipos ya existentes en Swift. En este caso es el que se utiliza la mayoría de las veces sin necesidad de precisar la cantidad de bits que necesitamos. Y les recuerdo que es signed, no unsigned, es int. Para esto Swift provee un tipo entero adicional, int, que es justamente la representación de un número entero. Los límites de los bits dependen del tamaño de la palabra de la máquina actual, eso depende de la arquitectura, aunque vivimos hoy en día en arquitecturas de 64 bits, con lo cual la palabra o el tamaño de palabra es 64. En la máquina de 32 bits, int equivale a int 32, y en una máquina de 64 bits, int equivale a int 64. Como en la mayoría de los casos van a correr en 64 bits, vale int 64. Es como una equivalencia que hay ahí. Son de hecho prácticamente lo mismo. Ahora tenemos el tipo uint, que lo habíamos mencionado anteriormente, para definir a los unsigned. Swift también provee un tipo entero uint que tiene el mismo tamaño que la palabra actual del sistema, al igual que el caso de int. En las máquinas de 32 bits, uint equivale a uint 32 y en la máquina de 64 bits equivale a uint 64. Se recomienda usar uint solo si específicamente se necesita un número no negativo. Es fundamental. Traten de evitar utilizar este tipo, no es malo el uso, pero traten de evitar emplearlo por cuestiones de conversión, ya que un uint no es lo mismo que un int, necesitan una conversión previa. Tengan precaución con eso, las conversiones pueden salir mal. Por ejemplo, si convierto en un int que tiene menos 32 a un uint, se va a romper todo porque no lo va a aceptar, no es un valor aceptado. Un número negativo no puede ser positivo, básicamente por eso. Esto se debe a que el uso del int facilita la interoperabilidad, ya que no requiere conversiones. Esto vamos a hablar ahora dentro de poco. Vamos a hablar ahora de los números en punto flotante. ¿Qué son los números en punto flotante? Bueno, los números en punto flotante son aquellos que tienen un componente fraccional, fundamental. O sea, no son enteros, básicamente. Por ejemplo, 3.14159, que mágicamente es un redondeo de pi que tenemos dando vuelta. Tenemos 0.1, es otro número aceptado. Nótese de que se utiliza la notación punto y no la notación con coma. Notación más proveniente de lo normal que se utiliza en países como Estados Unidos. Nosotros utilizamos la coma como separación, acá se utiliza el punto. Guarda con no confundirse con eso. El menos 273.15 también sería válido como un número. Y bueno, los números en punto flotante pueden representar rango de números más amplios que los enteros, ya que los enteros tienen cierto límite. Los números en punto flotante tienen rangos más amplios en enteros. Igual no representan todos los números, tienen cierto error. En ciertos números muy chicos existe un error, pero es mínimo. Si uno necesita extremada precisión, bueno, va a tener que utilizar una representación que tenga más bits. Pero en general el número punto flotante funciona bastante bien. Existen dos tipos signed de número en punto flotante, justamente. Uno es el double, que representa números de punto flotante de 64 bits, es de precisión doble. Y otro es el float, que representa números de punto flotante de 32 bits, es de precisión simple. Al que sabe de norma IEEE 35... Al que sabe de no... Tap, tap, tap. Al que sabe de números en punto flotante y su representación computacional, sabe de lo que estamos hablando. Al que no, simplemente téngase esto, que el double representa un rango más amplio, entre comillas, es más preciso, tiene doble precisión, como estamos diciendo. El float tiene menos porque tiene la mitad de bits. Ah, por cierto, nótese el hecho de que todos los tipos empiezan con mayúsculas, se respeta la convención. Ahora vamos a ver los sistemas de tipos y la inferencia de tipos. ¿Por qué hablamos de esto? Porque Swift es un lenguaje fuertemente tipado. Esto quiere decir que todo tiene un tipo y hay que ajustarse a eso. ¿Qué significa esto? Si una parte del código espera un string, no es posible pasarle un entero en su lugar. Eso va a generar un error en tiempo de compilación o ejecución dependiendo, generalmente en tiempo de compilación. Por el hecho de que le estamos pasando un dato inválido. No, un string no es un número y un número no es un string. Si se espera un string, hay que poner un string. Si ponemos por primera vez un string, a partir de ahí se esperan strings. Simplemente. Debido a esta característica se realizan comprobaciones de tipo en varias etapas del programa, por lo que se intentará notificar el error si existe lo antes posible. La idea es que no llegamos a compilar todo el programa y ya se nos notifique el error. Aún así podría pasar de que alguien hizo algo mal y se compile correctamente y cuando se ejecute dé un error porque los tipos no coinciden.
Como ventaja, además se cuenta con la característica de que si no se expresa el tipo de un dato, este va a ser inferido al realizar la compilación. Es una ventaja bastante importante. Para tipos relativamente simples como números o strings, no es necesario indicar el tipo. Swift mismo nos lo va a proveer o lo va a poder deducir. La inferencia de tipo, justamente como se lo conoce esta característica, es especialmente útil cuando se crea una variable constante con un valor inicial. Hay veces que no vamos a poner un valor inicial como lo estamos haciendo hasta ahora. Se recomienda hacerlo, sí, definitivamente. Pero hay veces que no podemos por cuestiones de trabajar de forma síncrona. Entonces en esos casos está bien, no se lo puede inicializar, no se le puede dar un valor útil al principio. Por lo cual la inferencia de tipo puede ser más compleja. Pero si se le da un valor inicial, la inferencia de tipo ya nos cumple esa función y no tenemos que indicar el tipo. Por ejemplo, tenemos acá el significado de la vida como variable, perdón, una constante, que va a ser igual a 42. Va a ser inferida como un int. Ahora ponemos una constante que va a ser pi, que es igual a 3.14159, va a ser inferida como double. Nótese también de que pi en realidad tiene una representación interna, es decir, ya está almacenado double, tiene una representación de pi. Entonces no hay que preocuparse por escribir 3, 14, 15 cada vez, sino que podemos decir, bueno, dame pi. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Tenemos otro caso que let otro pi es igual a 3 más 0.14159. ¿Por qué hago esto? Por el hecho que esto va a tener que inferir un tipo. Y acá estamos haciendo una suma. ¿De qué? La suma tiene que ser entre cosas del mismo tipo, salvo que uno defina una suma especial que se puede hacer. Y va a ser una de las últimas cosas que vamos a ver acá en el curso. Pero en sí tenemos 3, que es un número que uno diría a priori se infiere como un entero. Pero como lo que está del otro lado o el otro operando es un número en punto flotante, ambos van a ser inferidos como double para poder realizar la suma de forma correcta. ¿Por qué? Porque la suma que de un lado tiene un double, se espera que del otro lado también tenga un double. Entonces, si se puede, se intenta inferir como un double. En este caso 3 puede ser inferido como un double, ya que sería como el 3.0, básicamente. Entonces, ahí vemos el poder del inferidor de tipo. Y bueno, ya sin mucho más, con esto vamos cerrando el episodio de hoy. Es un poco teórico y puede parecer aburrido, pero si no entendemos esto no vamos a poder utilizar ni siquiera los números enteros, que son como lo más básico que hay. Y ya empezamos a entender los sistemas de tipo y cómo funcionan. Vamos a ver conversiones entre distintos tipos en el próximo episodio, eso es fundamental, pero no quiero adelantarme a ello. Así que espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda no tengan miedo en consultar. Con esto me despido y será hasta la próxima.